En este video te voy a informar todo sobre los mexicanos que van a pelear este fin de semana. Te voy a decir en dónde ver las peleas, cuánto vale el pago por evento y todo lo que necesitas saber. Vamos a analizar las conferencias de prensa, los careos y todo lo que no has visto de lo que pasó en la conferencia de prensa. Este video está bueno, te lo aseguro, quédate hasta el final porque también vamos a leer los mejores comentarios de la semana. El comentario que leamos hoy puede ser el tuyo, estate muy atento, tenemos de todo para el día de hoy, relájate y disfruta con tu botana Richie Vlog. Pues les comento que ayer fue la conferencia de prensa para la cartelera de Ryan García contra Mario el Azteca Barrios, una cartelera buenísima y la única manera de ver esta cartelera es por DAZN. El pay-per-view cuesta 377 pesos si estás en México, vale la pena pagar. Una de las peleas que más tengo ganas de ver es la de la migraña Oscar Duarte contra Richardson Hitchins. Ayer en la conferencia de prensa se dijeron de todo, hubo muchas burlas, muchos insultos, la pelea está caliente, está lista. Richardson Hitchins le dijo a la migraña que no sabía pensar, que estaba bien menso y que usara su cerebro contra él si es que lo tenía. También Richardson Hitchins se burló del inglés de Oscar Duarte, ¿cómo la ven? Le dijo que no le entendía ni más. Oscar Duarte pues se hartó de los insultos de Hitchins y así fue como le respondió. Le dijo algo así como "me pelas la negra", algo así le dijo, Y eso sí que lo entendió muy bien Richardson Hitchins, el idioma universal. En el cara a cara con la migraña Oscar Duarte, Richardson Hitchins bailaba mucho, no sabíamos si quería becho o estaba trompudo. Richardson Hitchins provocó mucho a la migraña Oscar Duarte, quien se veía que estaba muy enojado. Los rasgos faciales de la migraña estaban duros, denotando mucho enojo que está guardando para la pelea. Y yo creo que no le conviene enojarse a la migraña. Yo sé que lo que le dijo Hitchins estuvo mal, se pasó de la raya el estadounidense con el mexicano. Oscar Duarte tiene que tener la cabeza fría, no debe de hacer caso a los insultos, porque lo que quiere Hitchins es precisamente eso, es que Oscar Duarte se le deje ir con todo desde el primer round para contragolpearlo, para gastarlo y ganarle por puntos. Y miren la verdad, si ustedes vieron el análisis que hicimos de Oscar Duarte contra Hitchins, un análisis que hicimos hace algunos días, les comenté en ese video que Oscar Duarte está muy por debajo de las casas de apuestas. Les dije que lo más probable era que ganara Hitchins por motivos que ya analizamos en ese video. Sin embargo, yo soy mexicano y quiero que gane el mexicano. Nada me gustaría más que Oscar Duarte le pateara el trasero a este hablador y apoye a Oscar Duarte, gane o pierda. Ojalá que la migraña esté tranquilo para la pelea y que se enfoque más en la estrategia que don Robert García le ha puesto. Confío en que Oscar Duarte va a tener un gran papel este sábado 21 de febrero, ya mañana. Robert García ha entrenado a Oscar Duarte desde su regreso fuerte después de la derrota ante Ryan García en el 2023 y se ha visto muy sólido en sus victorias. Se vio muy bien contra Joseph Díaz, se ve que ha evolucionado su estilo. Robert García no se equivoca, se ve la mano de don Robert y hoy por hoy don Robert García es el mejor entrenador del mundo. Voy a Oscar Duarte por decisión. Cambié de opinión, aunque yo sé que el favorito es Hitchins, no me importa, es mexicano y le voy al mexicano gane o pierda, y más le voy a Oscar Duarte después de haber escuchado todas las patanerías que le dijo Richardson Hitchins. No puedo aguantar, simplemente no puedo aguantar que ofendan a uno de los nuestros, a un mexicano, eso sí me cala el alma, así que le voy al mexicano. Vamos Oscar Duarte. Y el mexicano Oscar Duarte, jurado la migraña, tiene 30 años, es de Parral, Chihuahua, tiene un récord profesional de 30 peleas ganadas, 23 de ellas por nocaut, 2 derrotas, una por nocaut ante Ryan García y un empate. Y ahora con don Robert García en su esquina, el estilo de la migraña es otro y estoy seguro que don Robert le ha preparado una buena estrategia para derrotar al hablador de Hitchins. Bocazas Hitchins, por su parte, con 28 años, tiene un récord profesional de 20 peleas ganadas, está invicto con 8 knockouts, mide 1.75 metros con un alcance de 188 centímetros, físicamente están muy parejos. La migraña mide 1.75 metros con un alcance de 180 centímetros, están parejos. Tiene un poco más alcance Hitchins, pero los dos tienen 2 piernas, 2 manos y ganará quien tenga más corazón. Voy con el mexicano. Recuerden que esta pelea es por el campeonato mundial de los pesos superligeros en su versión IBF, campeonato que ostenta hasta el día de hoy Richardson Hitchins. También para este fin de semana en la misma cartelera en Las Vegas tenemos a Ryan García contra el Azteca Barrios. Va a estar muy buena esta pelea. Ayer tuvimos el cara a cara en la misma conferencia de prensa. El Azteca Mario Barrios lo vi muy apagado, es un campeón bueno, tiene buen boxeo, está orgulloso de sus raíces, pero no es nada carismático, no prende con la gente, no hace clic
con los fans, lo contrario a Ryan García, quien tiene un angelote, usa mucho sus redes sociales y es un campeón accesible a la gente. Ryan García también tiene una de las bases de fans más sólidas en el boxeo. Inició su carrera en Tijuana, lo descubrió Oscar de la Hoya y creo que si Ryan García llega bien preparado, bien concentrado, va a noquear al Azteca Barrios. Mi favorito para este tirazo sin duda algunas es Ryan García y voy a que noquea al Azteca en el round 8. Recordemos que la pelea de Ryan García contra el Azteca Mario Barrios es una pelea de campeonato mundial. Se juega del campeonato mundial welter en su versión WBC en posesión del Azteca Mario Barrios. Ryan García es el retador por el campeonato mundial peso welter, tiene 27 años con un récord profesional de 24 peleas ganadas, 20 de ellas por knockout, poseedor de la mano izquierda más veloz del planeta. Viene de perder con Rolando Romero por decisión, viene de un no contest con Devin Haney y noqueó a Oscar Duarte en el 2023. Peligroso fajador de guardia derecha, mide 1,74 metros con un alcance de 178 centímetros. Ante él está el campeón mundial welter del Consejo Mundial de Boxeo, el Azteca Mario Barrios, de 30 años. El Azteca ostenta un récord profesional de 29 peleas ganadas, 18 de ellas por nocaut, 2 derrotas, 1 por nocaut y 2 empates. Lo noqueó Gervonta Davis en el 2021. Sus últimas 2 peleas, a mi gusto, han sido un poco flojas. Terminaron en empate las 2, contra Manny Pacquiao la última y antes contra Abel Ramos. Es más alto que Ryan García, mide 1,83 metros con un alcance de 180 centímetros. Yo voy con Ryan García por nocaut en el round 8. Creo que si Ryan García va bien preparado, va a noquear al Azteca Barrios, la mera verdad. ¿Y ustedes qué opinan? Quiero leer sus comentarios aquí en la cajita de comentarios. Quiero que se despierte la comunidad. La cartelera está estupenda, la mera verdad. La estelar es Ryan García contra Mario Barrios por el Campeonato Mundial Welter WBC. La coestelar es la migraña Oscar Duarte por el Campeonato Mundial IBF Superligero en manos de Richardson Hitchkins. Gary Antoine Russell también pelea contra Andy Hiraoka. Eso es un tirazo. Yo le voy a Antoine Russell por decisión. Pelea también en la misma cartelera uno de mis grandes favoritos, el Fantasma, The Ghost, Frank Martin contra Kair Albright, y le voy al Fantasma por nocaut en el round 9. Está peleando, esta es una pelea muy importante también, Bektemir Melikuziev contra Sena Abgeko. Esta es una pelea obligada de ver. Tenemos que ver esta pelea porque el uzbeco Bektemir Melikuziev es el retador número 1 al título que posee el Toro Reséndiz, y muy probablemente si el Toro Reséndiz le gana a Charlo, este será su rival, así que hay que ver al uzbeco a ver qué trae. Le voy al uzbeco, creo que veremos un knockout, una cartelera muy buena que se llevará a cabo en Las Vegas en la T-Mobile Arena. ¿Cuándo empieza? Pues la cartelera empieza alrededor de las 5:30 de la tarde. La estelar de Ryan García, el Ring Walk, es a las 9 de la noche, hora de los Estados Unidos. Una cartelera que puedes ver exclusivamente por DAZN, no la puedes ver en otra parte. El pago por evento cuesta 377 pesos, lo bueno cuesta. Yo no me la voy a perder. Si no quieres pagar el pay-per-view, también tienes la opción de contratar el servicio por DAZN por una semana, ver la pelea y después cancelar el servicio, y así te sale gratis. Siempre hay maneras. También este fin de semana, el mismo sábado 21 de febrero, ya mañana si Dios, pelea la histórica mexicana Camila la Magnífica Zamorano, quien expondrá su campeonato mundial átomo del Consejo Mundial de Boxeo ante la argentina Claudia Ruiz. La pelea la puedes ver por Box Azteca a las 11 de la noche, totalmente gratis. Camila Zamorano es un fenómeno del boxeo femenil, tiene el récord de haber sido la campeona mundial más joven de la historia, con un récord profesional de 13 victorias, está invicta, tiene 18 años, es de Sonora, la campeona WBC del peso átomo, y se enfrenta a una argentina de 28 años, quien tiene un récord profesional de 7 victorias, 2 derrotas, 1 por nocaut y un empate. Es la primera vez que la argentina sale a pelear fuera de su país. Mi favorita es Camila Zamorano y creo que le gana a la Argentina por decisión unánime. La pelea será en el Palenque Expogan en Hermosillo, Sonora. La campeona estará en su casa con el respaldo de su gente, lo tiene todo para ganar. Estos son los mexicanos que pelean este fin de semana. Estas son las peleas más importantes a mi parecer para este fin. Y en el video pasado platicamos, por cierto, de la pelea de Sugar Núñez contra Vaquero Navarrete. Vimos el entrenamiento brutal que está llevando a cabo el Sugar Núñez. El Sugar Núñez ha expresado que no tiene miedo de ir a aguas profundas contra el Vaquero y que le gustan los golpes. Estoy listo para navegar en aguas profundas. La verdad que no le temo a eso. Elegí la carrera del boxeo
porque pues me gusta lo que hago, me gustan los golpes. Jamás me imaginé que me fueran a gustar los golpes, pero disfruto mucho esto y, y me gusta también la presión, me gusta por ejemplo, en el trabajo, día con día, en el gimnasio, me gusta forzarme, no me gusta tampoco dejar las cosas a medias en el gimnasio. De repente me llama la atención de que, hey, Sugar, hay que bajarle poquito a esto, hey, Sugar. Y no, si yo me esfuerzo, yo por mí mejor, pues yo tengo que quedar satisfecho con mi trabajo, pues me gusta trabajar fuerte y, y pues no le tengo miedo a eso. Me atrae mucho y me emociona mucho el estar en el fuego a fuego con Vaquero Navarrete, con un peleador como él, y sabemos de su pegada, confío yo en mi pegada y pienso que va a ser, como lo dices, de fuegos artificiales. Esta pelea histórica es la próxima semana, el 28 de febrero. Mi hermano y yo estaremos transmitiendo la narración en vivo, Dios mediante, y están todos invitados. Han habido comentarios de todo. El corazón mexicano está dividido a la mitad. Hemos hecho muchos videos de este tiro y estaremos siguiendo de cerca la cobertura porque es una de las peleas más grandes en la historia del boxeo mexicano. Y le mandamos un saludo a nuestro carnal Slash Borán, quien dice que va a bailar el vaquero. Gracias por tu comentario, carnal. Un fuerte abrazo y bendiciones. Su razón humana opina que sí está de miedo el Sugar. Le va al vaquero, pero sí está de miedo. Es que el entrenamiento del Sugar es entrenamiento de élite, la mera verdad. Fidencio Villalobos opina que el vaquero una vez más demostrará cómo se dominan las fieras. Y en el mismo hilo, Cristian Montero respondió: yo tengo mis dudas. El Sugar se ve muy fuerte, y vuelve a responder nuestro amigo Jair Maldonado 6798 y dice: la mayoría se ven impresionantes en los gimnasios. Habla de los mamados. La mayoría se ven impresionantes en los gimnasios, pero otra cosa es arriba del ring. Lo que hace emocionante esta pelea es que tanto Vaquero o el Sugar tienen para lastimar. Muchas gracias por tu comentario, carnal. Te mando un abrazo. Muchas gracias a todos por comentar. Saben que es un gusto leerlos. Nos hace el día leer sus comentarios. Nos pone muy felices. Les mando un saludo a todos nuestros suscriptores que nos comentan. Y si valoras nuestro contenido, entonces apóyanos con un super gracias ahora mismo aquí en la cajita de comentarios. Es fácil, es rápido y cada dólar es un aplauso y una muestra de que valoras nuestro esfuerzo. Gracias por ser parte de nuestra esquina, son la mejor comunidad del mundo. Y un abrazo a mi familia, sobre todo a mi hermano Richie, por ser mi apoyo aquí en el mejor jale del mundo y en la vida, Richie Vlog. Nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.